Gente, bienvenidos al último video del canal. Pero de este año. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y yo pensaba que ya no iban a salir nuevos mazos competitivos. Y pues que sale una nueva versión con esta nueva carta de Furfrou. Tiene más o menos una semanita desde que empezó a usarse este mazo. No estoy muy seguro de quién lo trajo a los torneos, pero está teniendo muy buenos resultados. Tanto así que se está usando una barbaridad. Les voy a mostrar en este momento en la pantalla. Y no solo tiene una cantidad bastante alta de partidas, sino que también tiene un muy buen porcentaje de victorias y muy buenos puestos obtenidos en torneos. Y en el video de hoy pues vamos a hacer algo distinto el día de hoy como último video del año, y no va a haber una explicación del mazo porque lo que vamos a hacer es probar juntos este mazo el día de hoy, y al final pues les daré mi conclusión y mi opinión de qué opino sobre este mazo, ¿no? Así que quédate hasta el final, ya sabes, último video de este año 2025, disfrútalo y espero que te guste el mazo del poderoso Furfrou de la muerte. Esta es la versión del mazo más óptima que he conseguido, la que está teniendo los mejores puestos en los torneos. Y bueno, no veo que sea demasiado diferente a lo que ya conocemos con Mega Altaria. Supongo que Furfrou pues es una carta clave para, supongo que empezar la partida, ya que con su habilidad Pelaje Recio lo hace bastante tanque en los primeros turnos, sobre todo contra Pokébebés o cartas que hagan poco daño, va a recibir prácticamente nulo daño. Y además pues tiene placaje que pega 30 y es suficiente para acabar también con esos Pokébebés. Entonces supongo que Furfrou me parece bastante interesante, además tiene buenos puntos de salud. Y quizás, bueno, vamos a averiguar si este puede ser el comienzo de esta carta en un mazo o solamente le conviene a Mega Altaria. Y bueno, también llevamos a un poderoso Chingling de la muerte, ya saben, para estar tocando un poco las pelotas por allí, y un Elekid que yo supongo que este es el sustituto para Jirachi y así poder intentar snipear algún Pokémon clave del oponente. Bueno chat, vamos a ver qué tal nos va en las partidas del día de hoy. Antes de ir a las partidas te pido por favor que me dejes un poderoso like de la muerte y te suscribas si no lo estás. Ese sería el mejor regalo navideño que me puedes dar. Y también, muy importante, no olvides dejar un comentario antes de irte de este video. Ahora sí amigos, quizás mañana o en estos días haga un directo para no dejarlo sin contenido todo este año, pero videos, como les digo, ya no voy a traer durante este año porque creo que ya no hay nada más interesante aparte de esto, y también para darles un descanso de mí y yo también para descansar estos últimos días que quedan y ya empezar el 2026 con fuerza, ¿no? Así que dicho esto chat, vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy, gente. Vamos a ver pues qué tal este mazo y vamos a ver de verdad porque no lo he probado. He jugado una partida por ahí, una que otra, pero me quería guardar la máxima experiencia posible sobre el mazo para pues verlo en video juntos, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver qué tal nos va. Y pues nada, coméntenme ustedes si ya conocían este mazo. Yo sé que ya tiene tiempito, bueno, una semana más o menos desde que se está usando, pero pues yo creo que solamente los que digamos están metidos en el competitivo, en los torneos más que todo, son los que realmente conocerán pues este mazo, supongo yo, ¿no? Vamos a usar Pokéball. Esto no está tan bueno, honestamente. Pero vamos a hacer esto y vamos a meter Copiona para ver si logramos conseguir un básico más. Tenemos una Pokéball, aquí sí tiene que salir algo. Tenemos a Swablu. Ok. No es lo que tú digas, wow, lo mejor de la vida. Pero pues ahí está, ¿no? Lo que voy a hacer para no perder vida contra Pito es meter a Elekid y pegarle el de atrás, supongo. Me he quedado sin cartas en la mano, cuidado con esa mierda. No sé si fue la mejor jugada. Supongo que sí, ¿no? Es que necesitaba tener un básico para empezar, ¿no? Lo malo es que ahora ya me quedé sin Copiona y sin cartas. Bueno, el mete Copiona me imagino que es que no tiene nada en la mano. Necesita, recordemos en el video de Dito necesita pues un mazo, una carta a cual copiarle, ¿no? Y como solamente tiene Ditos, pues no iba a poder hacer nada. Creo que se rindió muy rápido igual, pero pues bueno, vámonos a otra y ya está. Estoy jugando en partidas del evento este de los emblemas, por lo que entiendo que vamos a encontrar mazos medianamente competitivos, aunque ya como estamos en los últimos días igual es un poco más troll de lo normal, ¿no?
Vamos viendo, vamos viendo. Voy a intentar jugar unas 6 partidas para sacar una buena conclusión de todas maneras, ¿sabes? Pero creo que este mazo es más o menos partidas largas. No lo veo tan lento como otros, así que una buena cantidad de partidas, ¿no? Bien, segunda partida de la muerte. Somos turno 2 contra Metal. Vamos a poner esto, supongo, ¿no? Para que tanquee. Porque ya tenemos pues a Megaltaria, ¿no? Lo bueno que tiene Megaltaria es que yo no sé si... Quiero ver qué tal el Furfrou, porque puede que sea un caso de que Megaltaria es buenísimo y ya está, ¿sabes? No tiene mucho más. Entonces, eso también puede ser. Tiene Oricorio por la cara. Ah, ya, esto es Steelix, ¿no? Esto es Steelix de la muerte, ¿no? Chat, por cierto. No les he traído mazo de Steelix porque la verdad es que no sé qué mazo traerles. O sea, yo solamente conozco y he visto este mazo con el Oricorio, el Pichu y tal. Y también el mazo con el argentino, el Probopass de la muerte. Y ya esos ya los han visto ustedes 100%, ¿ah? Eso ya ustedes ya lo vieron. Entonces yo no sé qué traer de mazo de Steelix. Cuando vea por ahí que sale algo chido, quizás para el otro año... no sé ni hablar ya. Quizás para el otro año, quizás les traiga ese mazo, ¿no? Bueno, Profesor de la Muerte, tenemos a Furfrou. Esto tiene que estar en la zona activa, ¿no? ¿O no? No estoy muy seguro, loco. Lo probamos. Si el Pokémon está unido a esta carta... No, creo que ya se le... Ah, no, aquí lo tiene, aquí lo tiene. O sea, no le voy a hacer daño. O sea, si yo le pego con el Elekid, le voy a hacer 0, ¿ok? Estoy como constipado, chat. Ando hablando como... Ok, vamos a eliminar a Oricorio de la muerte y ya está. Nunca va a atacar ese Oricorio, solamente lo lleva de tanque. Y si le sale con Pichu, ¿no? Pero no le ha salido Pichu, así que ese Oricorio, pues... no va a tener mucha energía. El Onix sí que lo puede cargar rápido porque puede llevar Brook y con la energía, ¿no? Entonces... pero yo creo que estamos bien. Lo que voy a hacer es que él meta Steelix y me debilite a Furfrou y recién meto a Swablu, ¿no? Bueno, Megaltaria, mejor dicho. Así es, chat. Así es. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está Pichu. Si él llega a retirar Oricorio para meter a Pichu, no creo que haga eso, ¿no? No lo va a hacer. Ok. Ese Oricorio si lo retira igual va a quedar tocado, pero dudo mucho que me dé la oportunidad de sacarle 3 puntos. Sí o sí voy a tener que debilitar a ese Steelix, ¿no? Bueno, vamos a evolucionar. Vamos a usar esto que ya... me parece que la velocidad X en este mazo, chat, es más que todo si empiezo, no sé, por ejemplo, turno 2 con Swablu y Megaltaria en la mano y Furfrou, es estilo para no darle energía a Furfrou e ir full Megaltaria, ¿no? Y con esto retirarlo. Creo que es eso, diría yo. En este caso, pues, lo voy a cambiar. No estoy muy seguro si quiero meter el segundo Furfrou al campo. Porque quiero ver si meto... sí, yo creo que voy a buscar el otro Swablu mejor, ¿no? Porque puede dormir, puede ser otro Altaria, ¿no? En caso de emergencia. Así que vamos a ponerle el casquete para que reciba daños Steelix. Y este casco me lo voy a guardar porque... por si acaso Guzmán, ¿no? No hemos robado ningún otro Pokémon, what the fuck. Así que Megaltaria pues no está pegando lo que debería de pegar. Aunque todavía no me urge pegar con Megaltaria, también debo decir. Lo que voy a hacer ahorita es debilitar a Oricorio. Él va a meter a Pichu, le va a dar energía. Y como tiene que ser básico para que Pichu le dé energía, capaz no evoluciona. Y podemos meter Sabrina y matar a Onix, ¿no? Sería buena play ahí. Vamos a ver si cuela. Va a meter doble Oricorio. Bueno, esto puede ser muy bueno también porque podemos debilitar 3 de estos, ¿no? Ok, vamos a meter a Swablu aquí.
Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y fuera de aquí Oricorio. Contra los Oricorios está como medio raro, ¿no? Porque tienes al Furfrou que pega 30, pero tampoco es que pegue una barbaridad. Claro, tienes el casco dentado, entonces si el Oricorio te pega, pues ya son 50. Bueno, supongo que sí puedes lidiar, ¿no? Pero necesitas el casco dentado, sí o sí, ¿eh? Para lidiar con Oricorio. Más que todo en mazos eléctricos. Aquí, pues, el vato no va a atacar con el Oricorio porque no lleva energía eléctrica, ¿no? ¿Evoluciona ya? Sí. Ok, evoluciona ya Mega Steelix. Pues meto Mega Altaria, ¿no? ¿Cuánto de daño le hago? Esa es la verdadera pregunta. Porque, ¿qué otra play puedo hacer? Puedo meter a Elekid y pegarle algo de aquí, usar Helio y luego Sabrina también, ¿no? Pero pues al Oricorio no tengo forma de debilitarlo. Honestamente. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Venus. Venus para que no se cure. Porque seguramente tiene Lilia o algo. Ah, bueno, esto no lleva Lilia, perdón. Algo debe tener para curarse, ¿no? Ese mazo, no estoy muy seguro. Pero vamos a meter el segundo Furfrou. Y vamos a pegar 100, ¿no? No, 90. 90. 90. Bueno, está bien porque con el casco dentado muere. Pego 90, el pegado tal. Veremos, ¿no? Cuidado, ¿eh? Con este Steelix. Que me la puede liar. Bueno, yo soy débil al metal. De hecho, me pega 140. El Mega Steelix. Pero no, sobrevivo de todas maneras. Vamos a ver qué hace. No me puede debilitar. Creo que el casco dentado es muy clave en este mazo. Tanto para Furfrou como para Mega Altaria. En muchos match también. En muchos match es muy importante el casco dentado con Mega Altaria para llegar a ese daño letal, ¿no? Mete Copiona. Ok, no tiene chica del centro Pokémon. Nada de eso. Seguramente va a retirar, ¿no? Y si retiran, pues metemos Helio. Ah, pues no. Creo que se la peló y ya está. Dijo, ya, pierdo. Ah, bueno, claro, es que si retira pierde toda la energía también, ¿no? Eso le jode bastante Mega Steelix. Pero bueno, hemos ganado, ¿no? Pegamos y ya está. GG's. Bueno, ok. El Furfrou le sacamos utilidad debilitando un Oricorio para meter presión. Hacer tiempo para tener a Mega Altaria y tener las cosas en el campo, ¿no? Es lo que me imaginaba, o sea, no cambia demasiado el estilo de juego en comparación al otro mazo de Mega Altaria de Chingling con Indeedee, ¿no? Jirachi. Pero sí que te puede dar algunos beneficios, solo que no los estamos viendo realmente pues por los matches que están tocando. Pero puede tocar algunos beneficios, por ejemplo, si vas contra Darkrai, Mega Absol y con Chinglings y tal, el Furfrou se los papea, ¿no? Entonces eso puede estar bueno. Vamos a ver si nos logra tocar contra algo de eso. Mazo eléctrico, tenemos a Furfrou y tenemos a Swablu. Lo quiero meter al campo. Es que puede ser un poco fastidioso la Sabrina. Así que, wow. Pues vamos a esperar, ¿no? Ok, se va curando de a 10 con el Shaming. Interesante. O sea que solo le pegaré 20. Y si él no me pega... El casco dentado aquí es muy importante. No solo para bajarle la vida a Oricorio, sino también por si acaso llega a meter Magneson, me pega. 150 baja 130 y ya podemos copiar con Swablu, ¿no? Otra cosa que puedo hacer es meter Sabrina acá. Pero realmente necesito meter Sabrina. Perdería una energía él. Sí, creo que sí. Vamos a hacerlo. Pierde una energía. O sea que va aún más lento. No sé si fue la mejor idea, honestamente. La verdad. Pero bueno. Mete a Magnemite. Un poco extraña esta decisión porque si a mí me sale Helio después, podemos debilitarlo.
con Megaltaria, ¿no? Porque lo va a curar esto 10. Pero bueno, vamos viendo. Lo importante es toquetearle, ¿no? Toquetearle. Aunque claro, eventualmente se va a curar toda la vida con el Shaming, ¿no? Bueno, supongo que está bien, ¿no? Vamos a ver qué hace, si retira. También mete Sabrina. En este caso me da igual porque ya yo tengo cargado acá. Podemos esperar un turno. O me va a pegar. También puede pegar, ¿ah? Sí. Pega. Ok. Muy bien. Vamos a usar primero a Ariana. Lo malo es que no tengo cartas en la mano, ¿no? Y pues ahora vamos a usar Pokéball. Ya no tengo más. Ah, sí, me queda otro Furfrou. Vamos a sacar a Swablu. Vamos a meter otro Swablu. Y ese espacio, no sé si dejarlo todavía. Sí, lo voy a dejar porque con Elekid puedo debilitarle este Magnemite. Y le jodería bastante a él. Vamos a esperar un turnito. Con Elekid le matamos. Ok. Sacrificamos a Elekid por una kill de Magnemite. Creo que es worthy, ¿no? Creo que es worthy every time, ¿cierto? Así que lo voy a hacer. Vamos a meter aquí a Elekid. Vamos a retirar a Furfrou. Le damos energía a Swablu. Y tiro chispeante a esto. Bueno, se queda sin un Magneson, eso es importante. Porque solamente va a tener los Oricorios y Magneson, ¿no? Ahora, para debilitar a Oricorio, eso va a ser un problema. Esto va a ser un problema, el Oricorio este. Creo que te joden un poco los Oricorios, ¿no? Bueno, es que yo creo que no tanto. Lo que pasa es que me jode realmente el Shaming. Que va a estar curándole 10. Eso es lo que me jode en realidad. Pero bueno, vamos a ver si puedo zafar. Ahora sí vamos a meter a Furfrou. Lo único malo de esto es que me puede meter un Helio acá. Si me mata aquí y luego Helio acá, pierdo, ¿no? Vamos a esperar. Igual cargo este, ¿no? Porque... para evitar el Helio debilitada, ¿sabes? Vamos a ver. Está un poco compleja esta partida. Más que todo por ese Shaming todo random. Que yo sé que ese mazo no lleva eso. O sí. Lo metió por meterlo, supongo, ¿no? Ok. Creo que sí voy a evolucionar a este de aquí. Porque es que puede ser muy peligroso. A ver, ¿cuánta vida voy a tener? Menos 40. Voy a tener 150. Está bien. Está bien. No hay problema. Y lo que voy a hacer ahorita es cambiar de Furfrou, ¿no? Creo que vamos a ir cambiando entre Furfrous para que no me lo debilite o que se tenga que gastar Helio. Se rinde. No entiendo por qué se rindió. O sea, sí estaba yo en una posición un poco buena, pero él podría haber aguantado la partida. Supongo que no tiene paciencia, ¿no? No le vamos a dar gracias. No tiene paciencia, ¿no? Dijo... no tengo tiempo, loco, esta partida va para rato, me rindo. Es lo malo de que no hay clasificatorias, ¿no? O sea, es lo que hay esto. Pero pues vamos invictos, que es lo importante. Vamos invictos, que es lo importante. El Furfrou puede manejar a los Oricorios siempre y cuando yo creo que es muy importante que tenga el casco dentado equipado. Y ya con ese menos 20 que recibe... solo le hace 30, tiene 70 de vida, puedes aguantar 3 golpes. Si tienes doble Furfrou puedes irlos intercambiando para que se tenga que gastar el Helio. Me gusta. Me gusta. Ok, empezamos turno 1 Elekid. Que no es el mejor inicio del mundo. Porque no tengo otro básico. Y tengo miedo, loco. Tengo mucho miedo. Vamos a ver si logramos robar un básico acá. Ok, menos mal, tenemos a Swablu. Y me gustaría un Chingling, por ejemplo. Estaría guapo. Vamos a hacer esto. Furfrou. Bueno, está bien. Para el siguiente turno. ¿Me debilita? No. No me debilita. Ok. Supongo que iremos así, ¿no? Esto ya no le pega
En Entei. Le voy a poner el casco dentado de una vez a Furfrou. Y ya, ¿no? Más que todo para quitármelo de la mano por si acaso copiona para buscar a Torchic, ¿sabes? Bueno, lo voy a conseguir ahí. Puede ser otro Entei de todas maneras, ¿ah? Puede ser otro... No, bueno. Ahora sí, así que le sale. Ok, ¿cómo vamos a debilitar a Mega Blaziken? Esa es una pregunta bastante interesante. Indeed. Perdón, Mega Blaziken no, es Charizard, ¿no? ¿Sabes qué voy a hacer? Repelente. Bueno, no está mal. No está mal. Justamente por eso me gasté el casco dentado. Al final se gastó toda la mano. Wow. Qué buena mano le tocó, ¿no? What the fuck. Pues vamos a ir normalito, yo creo, ¿no? Tengo un poco de miedo del Charizard. Pero es que necesita varias cosas para que le salga bien. Así que yo creo que vamos a pegar. Vamos a usar a Ariana. Tenemos otro Swablu. No sé quién meter, si a Chingling o a Swablu. ¿Me va a ayudar en algo Chingling? Para que... Es que él no lleva caramelo raro, ¿no? No, vamos a meter a Swablu acá. Y pegamos. Se cura 20 con Indeedee. Lo cual me parece bien. Lo bueno es que no queda totalmente curado. Así que no está mal. Quizás debería haber cargado a Megaltaria. Porque con el casco dentado se hace 20 de daño. Igual y sí, ¿eh? Igual y sí, loco. Creo que Venus aquí podría ser muy importante. Sabrina. Esto puede ser muy bueno también. Vamos a robar cartas. La Sabrina puede ser buena. Puede ser buena. Y Eleki también. Con el Helio y tal. Me voy a guardar la velocidad X porque creo que la voy a utilizar. Contra... Le voy a debilitar en Entei y no hay forma de que me debilite, ¿no? Bueno, si tiene dos... parches de habilidad, o sea, mejoras de fuego, me debilita. Sí los va a tener, o uno y Charmeleon también, ¿eh? Es que está robando todas las cartas, le quedan 4 cartas, tiene todo, ¿no? Necesitaría yo meter aquí a... ha robado muy bien, ¿eh? Necesitaría yo meter Venus acá. Sí, porque ya con Charmeleon me papea. Con Charmeleon me papea. Entonces, ¿qué hago? Creo que la pierdo, ¿eh? Creo que la pierdo, loco. Helio. Esto pega 20. Tengo que meter copión acá, ¿no? Necesito Venus, weón. Tiene 6 cartas, yo 5. Creo que la pierdo, chat. O sea, mi única posibilidad es dormirlo con Swablu, quizás. Es la única que puedo hacer, la verdad. Ok.
Pegarle... Es que debilitar a Charizard es casi imposible, loco. Es literalmente imposible. Le podría pegar a Charmander, pero si le pego, ahí ya lo va a evolucionar. Se robó todas las cartas, lol. A ver, Venus acá estaría muy bien, la verdad. ¡Ah! ¡Qué putada, loco! Es que no puedo hacer nada. Dame la maldita Venus, loco, por Dios. Caramba. Tengo que dormirlo otra vez, weón. Tengo que dormirlo otra vez. Es que... ya tiene la energía con Charizard, ese es el pedo, ¿eh? Creo que la pierdo como quiera. Porque es que no puedo debilitar Entei con nada que sea Mega Altaria y voy a meter a Charizard, ¿no? La pierdo, la pierdo. Charizard le va muy bien contra Mega Altaria, la verdad. Contra todo lo demás no le va tan bien. Porque es que Mega Altaria solamente tiene una cosa para pegarte fuerte y es Mega Altaria. ¿Sabes? ¿Cómo puedo hacer esto? Sin que me papeen. Necesito que se duerma 2 veces. Dios, qué puta mamada esto. Nah, he perdido. Creo que no hay forma. O sea, que se duerma 2 veces para poder pinear a algo al Charmander y que no evolucione. Es demasiado. Es demasiado. Es demasiado, diría yo. Nah, 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 nah. Nah, la voy a ganar, ¿no? No. GG's. Nah, bueno, robó todo perfecto, ¿no? Típico de Charizard. Si roba todo perfecto, la ganas. La verdad. Eso es lo bueno que tiene Charizard, pero pues... de 10 partidas te va a salir 3 veces. Y las otras 7 quizás no pase así tanto, ¿sabes? Le salió literalmente una mano inicial perfecta. Doble Pokéball, repelente para quitarse más cartas de la mano y la copiona para robar todas las cartas. Y después Professor más el robo de Entei, robó todo el mazo. Robó todo el mazo. Lástima. Bueno, otra más, a ver, ¿qué pex? Esta y otra, sí, ¿no, chat? Esta y otra, vamos a jugar esta y otra para hacer la conclusión del mazo. Más o menos estoy viendo, ya tengo una idea clara de cómo va este mazo. Otra vez Charizard. Vamos a ver si me puedo redimir, ¿no? Vamos a poner esto. Y ganarle. Chinglin no sirve demasiado acá. Es que, para que me entiendan, chat, ustedes seguramente en sus casas van a decir... bueno, está medio mierdón el mazo, ¿sabes? Van a decir ustedes. Pero es que lo que pasa... honestamente lo que pasa es que aquí no me va a salir las cosas que me saldrían en Ranked, ¿sabes? Estilo Absol, estilo Suicune. No me sale nada de eso porque la gente no quiere jugar eso porque pues son partidas normales, ¿sabes? Entonces es difícil de probarlo realmente bien por ese lado, ¿no? Digamos. Porque yo me imagino que esto tiene muy buenos resultados contra lo que está en el meta actualmente. Y pues Charizard no es un mazo que esté en el top del meta. Y pues te puede joder un poco, ¿no? Yo siento que Charizard jode un poco a Altaria. Por eso que te digo de que no tienes un otro ataque que no sea el de Mega Altaria. Y pues bajarte un Entei con Furfrou está jodido. Vamos a ver qué tal esta partida si le logramos ganar. Tiene Professor... si lo retira, lo que puedo hacer es meter a Elekid. Ok, no lo retira. Y como no lo retira, vamos a meter a Furfrou, ¿no? No sé si estoy haciendo bien gastando los cascos así. Yo creo que un casco sí o sí tiene que ir a Mega Altaria. Pero es que no quería que él atacara. No quería que él atacara, la verdad.
Y ahorita pues está un poco amenazado porque si pasa a Charmander para atrás, tiene que evolucionarlo en Charmeleon, sí o sí. Porque si no se lo debilito con Elekid. ¿No le salió nada? Bueno. Autodebilítate, Charmander, por favor. Ah, pues no. No se autodebilita. Cuidado, ¿ah? Cuidado con ese Charizard. Nada más digo. Cuidadito con ese Charizard. Obviamente no va a pegar porque se debilita. Sabrina. Ok. Qué miedo, loco. ¿Hay alguna forma de pegarle 40? No, ¿verdad? ¿Cuánta vida tiene esto? Tiene menos 40 ahorita mismo. Vamos a meter Venus. Y pues vamos a meter a Furfrou otra vez. Y pegamos. Si le sale Charizard, igual se va a meter menos 20. Tendría que tener Charizard y Lilia para que le salga bien. Vamos a ver. Le sale el Charizard de Temu. Bueno, lo papeamos con Megaltaria. Lo papeamos con Megaltaria. Eso está bueno. ¿Se papea solo? No, se mete 30, 50. Le quedarían 30 de vida. Bueno, de hecho lo va a papear con Furfrou. Ah, lo retira. Wow, ¿por qué? Qué loco, ¿no? Pues pegamos aquí con Furfrou y luego Megaltaria, quizás. No entiendo qué coño está haciendo. No entiendo qué hace. Bueno, quiere pegar explosión de calor el siguiente turno, ¿no? Pero... okay. Deberías darle 0 monedas por hacer esas jugadas random, loco. Tiene que dar a Char... Ah, se la da a este. What the fuck. No entiendo nada, loco. No entiendo nada. Pues vamos a hacer esto. Vamos a pegar con el señor Furfrou. Al siguiente turno debilitamos con Altaria. No va a tener cómo debilitarme a Altaria. Y luego metemos Sabrina, ¿no? Copiona. Creo que la Venus le jodió, ¿no? Seguramente le quité Charizard y X. Mega Charizard y X de la mano, ¿no? Lo que no entiendo es para qué evolucionó al Charizard de Temu. Honestamente. ¿Esto cuánto pega? Ah, bueno, porque pega 150, ¿no? Pega 150 esto, ¿no? Sí. Pero no es suficiente para debilitar a Megaltaria, entonces no entiendo muy bien qué pex. Yo voy a meter a Altaria y ya está. Debilitamos a Moltres. Y ahorita metemos a Sabrina y listo. Bueno, chat, espero que les gusten las partidas. Pruébenlo ustedes, aunque pruébenlo más cuando hayan rankeds. Esto lo vamos a volver a probar, de hecho, cuando hayan partidas clasificatorias, porque ahorita pues se siente un poco XD, ¿no? Ahorita puedes jugar prácticamente lo que sea y puede que te vaya bien, ¿sabes? No hay como algo real. Otra vez Sabrina, LOL. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? No hay como que una forma real de probar más que de llevarse por las estadísticas en torneos, diría yo, ¿no? Y viendo con lupa, porque a veces las estadísticas ya saben que pueden ser engañosas también, estilo tiene buen porcentaje de win rate o de victorias y de repente te metes a ver sus partidas y ha quedado 4-3, 5-3 y cosas así, ¿no? Entonces no está tan bueno tampoco. Así que bueno, vámonos a la conclusión del mazo de hoy, el último video chat del año. Chat, conclusión del mazo. Si bien no son las mejores pruebas, honestamente, porque pues, como les digo, parezco un disco rayado de tanto repetir, pero pues es la realidad. No hay partidas clasificatorias, por ende, no vas a conseguir mazos actualmente dentro del juego realmente competitivos, a menos que te vayas a los torneos de Limitless, ¿no? Pero, según lo que he probado, viendo cómo va el mazo, la sensación que me da, entiendo por qué le va tan bien, porque Furfrou puede meter bastante presión, sobre todo si tiene un casco dentado. Creo que es la clave Furfrou
Furfrou casco dentado. El segundo casco dentado no siento que sí tiene que ir para Megaltaria o para un segundo Furfrou, depende de la situación, ¿no? Y en general yo creo que va a ir bien porque cartas que tienen daño no tan alto, menos de 50 diría yo, Furfrou lo puede tanquear bien por su habilidad de pelaje recio y poder devolver buen golpe. Entonces te aguanta bastante bien para que tú luego puedas meter a Megaltaria tranquilamente o desgastar y luego con Sabrina o Helio poder ganar la partida, ¿no? Eso me gusta y entiendo por qué le va bien, porque le ejerce mucha presión a los Pokébebés, sobre todo los mazos de Darkrai o Mega Absol. Yo creo que les jodería bastante este Furfrou, honestamente. Me ha gustado el mazo, quiero seguirlo viendo más adelante. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan de este mazo, cómo lo ven, si ya lo conocían, si recién lo están conociendo. Y pues nada, estaré haciendo directo próximamente. Ya videos no les voy a traer hasta el próximo año, o sea, en unos días, en una semanita. Pero pues sí voy a hacer directo en estos días, así que atentos en el canal, en el apartado de directos. Si acaso les aparece un programado de tal día va a haber directo, únanse y pues vamos a estar platicando por ahí. Me encanta muchísimo hacer directo con ustedes porque es muy divertido el chat, platica un montón y a mí me encanta hablar. Así que bueno, los espero por ahí. Nos vemos en el siguiente directo. ¡Chao!